estuvieron por varios años siendo los encargados de la casa de oración, ¿verdad? No sé cuántos años, ya ahorita ustedes nos dirán, ¿verdad? Y ahí en Amistad de Puebla, y bueno, pues ahora creo que están más viajando, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Y ahora pues ahora están por Zoom en varias partes al mismo tiempo. Y bueno, pues es un gusto el tener con nosotros aquí a Kevin y Susan. Les bendecimos, les amamos y damos gracias a Dios por sus vidas y por esta oportunidad que tenemos de ser edificados a través de lo que Dios ha puesto en sus corazones. Y bueno, pues si quieren, no sé si quieren saludar, presentarse y pues yo creo que comenzamos. Si quieren oramos un momento y luego ya entramos, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por lo que eres en nuestra vida. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tus planes y propósitos continúan, no se detienen. Tú estás aquí y ahora en medio de cada uno de nosotros, en cada casa. Y gracias por este medio en el cual podemos reunirnos, podemos estar juntos. Lo que nos une eres tú, es Cristo Jesús, es el anhelo por más de ti, Señor. Reconocemos que te necesitamos y te pedimos que el día de hoy tú estés hablando y manifestándote en nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, mis amados, nada más por ahí les encargo que pongan sus silencio ahí en sus micrófonos y voy a darle lugar a Kevin y Susan para que ellos nos puedan estar compartiendo en esta noche. Entonces, pues vamos a poner mucha atención y yo estoy seguro que Dios va a hablar a nuestra vida. Adelante, Kevin. Gracias, muchas gracias Ricardo, Josefina y todos los demás de la familia de Boca de Río, perdón. Como Ricardo mencionó, sí estuvimos 17 años en frente de la casa de oración. Susan y yo calculamos que pasamos más de 5,000 horas ahí en ese tiempo. Y por lentos pero seguros que somos, aprendimos algunas cosas por ahí. Y entonces fue muy chistoso porque empezando la casa de oración hace 20 años, realmente, 21 años, en 99, a la semana empezaron a hablarnos de todo, más que nada la red de amistad de Puebla, preguntándonos cómo levanto una casa de oración, qué hago en una casa de oración. Y estamos como que, ¿qué te pasa? O sea, apenas entramos y en aquel entonces realmente había poco enfoque sobre la oración. En ese mismo año es el año que comenzó Mike Pico, IHOP, la casa de oración en Kansas City, que ya está bastante conocido. Eso fue el año. Y me acuerdo el privilegio de tener Mike Pico aquí con nosotros 2 veces y nos fuimos allá varias veces para conocerla y nos dijo esto, estamos construyendo el barco en medio mar. Y entonces así sentimos nosotros y realmente hasta la fecha, porque por los tiempos del Señor que van cambiando, para mí realmente lo que marca la historia, que va a marcar la historia, el próximo evento es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, como que sentimos que el Espíritu Santo está bastante apresurado, trabajando, porque tiene que realizar la obra y preparar camino para la segunda venida de Jesucristo, preparando la novia, la iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga.
Y yo no sé ustedes, pero como que veo varias manchas y arrugas todavía. Y entonces, pero tenemos que entender que ese es nuestro destino. Siempre, como Pablo dijo en Romanos 4, acerca de Abraham, llamando las cosas que no son como si fuesen. Gracias a Dios, Dios ve a nosotros como la obra terminada en nuestras vidas. Y entonces siempre nos está llamando hacia arriba a ese destino que tiene para nosotros. En la casa de oración de las piedras fundamentales, y voy a estar hablando de una de ellas hoy. Entre ellos, realmente lo que Dios nos dio a entender muy particularmente es lo que pues, la gente llamaría la intercesión profética. ¿Qué es esto? Pues una definición de esa clase de oración es decirle a Dios lo que Él nos dice que le digamos. Lo voy a volver a decir. Es decirle a Dios lo que Él nos dice que le digamos. Un día estaba orando y el Señor me dijo, güero, no te ofendes con lo que te voy a decir. Pero me dijo, tus oraciones son muy, muy lindas, muy buenas, pero realmente lo que quiero es que ores las mías, mis oraciones, no tanto las tuyas. Y realmente eso marcó mi vida, ese encuentro con el Señor. Y hay muchas maneras de orar y reconocemos que esa es una de muchas, pero inclusive de los 12 congresos de oración nacional que hicimos, uno de ellos se llamaba Orando las Oraciones de Dios. Entonces, de eso quiero hablarles un poquito en esta noche por el lado de la cosa que Dios nos hizo entender es que la oración no es hablar a Dios, sino es hablar con Dios. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Y tan sencillamente de entender, de recordarnos de que cuando Dios nos creó, no nos creó para servirle. No te afliges, pastor, ahorita voy a componer la cosa un poquito. Realmente nos creó para la comunión íntima con Él. Creó los ángeles, que son espíritus ministradores, Hebreos 1, pero a nosotros nos creó para la comunión íntima con Él. Entonces, lo que llamamos la oración es lo que Dios nos dio, nos regaló para tener esa comunión con Él que solamente puede venir a través de una comunicación con Él. ¿Qué tal los que están casados? Si no hay comunicación, no hay comunión y no hay nada. Entonces, así es en nuestra relación con el Señor. Entonces, realmente, de las piedras fundamentales es la intimidad con el Señor, esa comunión íntima, de la cual habló Pablo, el último versículo de 2 de Corintios, que dice que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté con nosotros. Es el Espíritu Santo que se encarga de desarrollar esa comunión con nosotros, porque Él vive para revelar a Cristo y Cristo vive para revelar al Padre. Susan habló de algo de esto en la mañana, acerca del papel del Espíritu Santo en lo que es la oración. Y yo voy a seguir hablando de esto también, tocando unos otros aspectos también. Hace como un mes, una mañana, despertándome, yo no sé ustedes, pero muchas veces Dios me habla en la madrugada cuando estoy entre dormido y despierto. Estoy suficientemente despierto para que pueda yo oír su voz.
pero no tan despierto como que ya entre la computadora y bota el Espíritu Santo. No sé si me doy a entender, pero fue uno de esos momentos cuando nada más escuché una sola palabra, y en este caso inglés, que es la palabra hearing, que es traducido oyendo. Nada más oí esa palabra, oyendo. Inmediatamente me vino a mi corazón el versículo de Romanos 10, 17. Yo creo que todos lo conocemos. Si quieren verlo conmigo, dice, porque la fe viene del oír y oír de la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos habla de muchas maneras, muchas formas. Nos puede hablar de a mí me habla a través de hasta nuestras perras. Tenemos 2 golden. Y si portan mal y tú lo regañas, al instante más están diciendo, ya se te fue el coraje, ya me perdonas, ya me amas. O sea, no sabe lo que es guardar rencor, no sabe lo que es falta de perdón. O sea, son más cristianas que uno, de repente, la verdad. O sea, pero... Y Dios nos puede hablar a través de tiempos de adoración, de oración, pero sobre todo, si quieren decir conmigo, sobre todo, nos habla por la palabra de Dios. Y este versículo es para mí, ha sido una palabra de lo que voy a llamar una palabra de herencia. Una palabra de herencia es una palabra en la cual vives y de la cual ministras. Y porque para mí me criaron en la cuna cristiana, pero en una religión, en una denominación donde cuando recibimos toda la palabra completa, como que se fue de vacaciones el Espíritu Santo, según ellos. Y para ellos la Trinidad, la Santa Trinidad, era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santa Biblia. Entonces, este versículo para mí, cuando yo por fin conocí al Señor y recibí el bautismo del Espíritu Santo, empecé a caminar con Él, en esa comunión con Él, la Biblia se transformó totalmente. Porque aquí en este versículo es muy importante lo que es el griego, el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento originalmente, que dice, la fe viene del oír y oír de la rema de Dios, no logos. Ese es el logos, la palabra escrita de Génesis a Apocalipsis. Pero la palabra rema es la palabra hablada, vivificada, iluminada, revelada por el Espíritu Santo. Escúcheme bien, la fe no viene porque leíste un capítulo de Juan. La fe no viene porque leíste todo un libro. La fe viene cuando el Espíritu Dios sople sobre la palabra logos y se resalta un versículo. Susan me dijo que habló de eso en la mañana con las mujeres. ¿Cómo resalta la palabra cuando es soplada y vivificada por el Espíritu Santo? Algunos han dicho la palabra logos es la historia de todo lo que Dios ha dicho que quería que fuera escrito en este libro. La palabra, o sea, desde el principio de tiempo hasta el final de tiempo. Pero la palabra rema es la palabra de hoy. De toda esta palabra, obvio, Dios no puede hablar de Génesis Apocalipsis a nosotros cada día, sino el Espíritu Santo es un genio y sabe exactamente lo que necesitamos saber, lo que necesitamos recibir de parte de Dios hoy, para ayudarnos en cualquier cosa, para dirigirnos, ¿qué quieres? ¿Cuántas cosas que el Espíritu Santo puede hacer?
para ministrándonos la palabra de Dios. Entonces, esta mañana, como yo he estado digiriendo y masticando y orando de esta palabra por muchos años, pero como que vino un soplo fresco. O sea, ¿cuántas veces hemos leído la misma palabra, recibimos revelación, pero de repente viene un nuevo soplo, recibimos mayor revelación todavía? La palabra de Dios es fantástica, nunca caduca, nunca, siempre es de hoy. Hoy. Como Moisés dijo en Deuteronomio 30:15, hoy he puesto delante de ti bien y el mal, la vida y la muerte, escoge vida para que vivas tú y tu descendencia. La palabra es por eso decimos que la palabra es la palabra eterna. ¿Qué quiere decir? No caduca, siempre es hoy, es ahorita. Entonces, en aquel momento yo sentí que se me aclaró un poquito más. En pocas palabras, en otra manera de decir este versículo, la fe viene de oír la voz de Dios. Ahora, yo sé que todos ustedes en un momento dado han oído la voz de Dios. Y mayormente de Logos, de la palabra de Dios. ¿Por qué siempre como pastores y líderes estamos insistiendo y animándoles a comer la palabra para que el Espíritu Santo tenga más con qué trabajar? Y llegó el momento en la casa de oración donde estamos orando sobre todo la oración de Pablo en Efesios 1:16 en adelante. No ceso de pedir, sigo pidiendo que Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación. Y cuando empezamos a orar esta oración, que cuando fuimos a Kansas City, estábamos sobre esta oración orando cada rato, dijimos, no entendemos por qué, pero hay un secreto aquí, una revelación que no entendemos todavía. Entonces, orar esa oración, dentro de unos meses empezó a abrirse los cielos sobre la casa de oración cada vez más. Y empezamos toda la gente, empezando con nosotros y los levitas que estaban cantando y tocando proféticamente. Y desde el principio Dios nos habló y dijo que iba a ser un Betel, una casa de Dios y puerta del cielo en el día de su inauguración, hace 21 años. Y nosotros nos dimos cuenta que ya estábamos oyendo cada vez más, estamos viendo cada vez más, estamos recibiendo revelación de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas y sobre todo de la palabra. Y de veras llegó el tiempo cuando ni 5 minutos podíamos estar ahí cuando estabas escuchando el Espíritu Santo, pss, pss, Isaías 62, y pss, 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 ahí o sea, Isaías 66, 1 y 2, o sea, y empezó a darnos, y el primer versículo que nos dio fue Isaías 56, 7, que dice, os llevaré a mi santo monte y os recrearé en mi casa de oración. Y termina diciendo, porque mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, para todas las naciones. Entonces, eso marcó la casa de oración. Entendimos que el primer propósito de la oración es ser recreados en su presencia. Es disfrutar. Es experimentar su presencia. Mira, para los que están en el ministerio de oración ahí, lo que aprendimos después de muchos años, el llamado principal sobre nuestras vidas era para ser facilitadores de la presencia de Dios, sobre todo demás. Ahora, para mí ese llamado, el supremo llamamiento sobre todo pastor y líder.
O sea, nos dimos cuenta si nosotros facilitamos como sacerdotes, preparamos la casa y todo, o sea, los levitas y los intercesores y todo lo demás, porque donde hay orden divina se manifiesta la presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Ves en el tabernáculo de Moisés? Y entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de esto, empezó a aumentarse la presencia de Dios y la revelación de la palabra y nos llevó a otras, pues otras cosas en el Espíritu, voy a decir otros niveles. Me viene Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplan con toda la palabra de esta ley. Y nos dimos cuenta que si no entraba la presencia de Dios, sobre todo el ministerio de oración, porque déjenme decirles, no es el ministerio más popular y más fácil en la congregación. Pero cuando la gente venía, si no tenían encuentro con Dios, con la presencia de Dios, después de 3, 4, 5 veces ya no regresaban. Pero si tenían encuentro con la presencia de Dios, ahora sí, regresaban y empezaban a enamorarse de la presencia de Dios. Y cuando entregamos la casa de oración, estamos sobre 25 horas y los domingos 150 gentes de 8:30, 10:30, 2 horas, y luego iban a sus cursos y luego a la segunda reunión. Esa es gente que estuvieron ahí 7 horas en la iglesia. Es gente que se había enamorado de la presencia de Dios. Y para nosotros realmente esa es la razón principal de la oración. De ser recreados en su presencia, de conocerle, el Dios vive para revelarse a nosotros. Y en esos tiempos de adoración, de oración, lo que entendemos de Apocalipsis 5:8, que lo que sucede delante del trono de Dios de día y de noche son 2 cosas, adoración y oración. Y ahí es donde Dios quiere morar. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, realmente lo que nos llevó a entender que es adorar y orar con la palabra, pero proféticamente, con la palabra rema. Déjame decir muy honesto, si en un segmento de 2 horas pescamos la mera palabra rema por 15, 20 minutos, bien nos fue. ¿Sí me entienden? Pero lo que entendimos fue esto. De orar con la palabra logos, no hay pierde, porque aquí se encuentra la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Y entendemos que eso es sumamente importante, porque si oramos conforme a su voluntad, 1 Juan 5:14, sabemos que Él nos oye, y si nos oye, sabemos que tenemos la respuesta de nuestras peticiones. Entonces, realmente, no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos hablando de esto, de orar conforme a su voluntad, pero cuando es dirigido por el Espíritu Santo, cuando tú sabes que estás oyendo, por eso Susan habló de orando, oyendo, de orar sus oraciones, que a veces entramos diciendo, Señor, no tenemos agenda, no tenemos tema, no tenemos nada. ¿Qué quieres por lo cual oremos hoy y cómo quieres que oremos por eso? Y a veces
pasamos 2 horas sin cantar una canción conocida, cantando puras canciones espontáneas, proféticas o en el espíritu, en lenguas. Hubo otros tiempos cuando él decía, no quiero que hagan nada, no quiero que digan nada, nada más quiero estar con ustedes. Y a veces pasamos 10, 15 minutos sin que nadie dijera nada o hiciera nada. Sabes que es una eternidad para un grupo de gentes. Pero ahí, como dice en Salmos 37, guarda silencio delante del Señor. No tengas miedo de guardar silencio, huir. Si lees Eclesiastés capítulo 5, los primeros 2 versículos, dice, cuando subes a la casa de Dios, subes más para huir que para hablar. Bueno, dice más para huir que, escucha lo que dice, para ofrecer sacrificios de los necios. Porque no saben lo que hacen. O sea, a veces entramos en la presencia de Dios. Haz de cuenta que somos una bola de pericos. O sea, y luego dice, porque Dios está en el cielo y tú, hombre, estás en la tierra. Por eso que sean pocas tus palabras. Y sabe, cuando sopló el Espíritu Santo sobre esos versículos a mi vida, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, a ver, güero, ¿tú piensas que tú tienes más que decirme a mí que yo tengo para decirte a ti? Y me mató totalmente, me mató. Entonces, yo les animo por el lado práctico, en tus tiempos con Dios, cuando estás en el secreto, cuando estás en el concilio de Dios, en el lugar secreto, en el secreto de Dios, por unos días o una semana, practica que mínimo 50% de tu tiempo, como se dice aquí, calladita se ve más bonita. Y porque mucha gente dice, es que ustedes dicen que Dios me habla cada rato y luego piensa que son la 4ª persona de la Trinidad o no sé qué, porque yo no oigo nada. Y le digo, pues cállate tantito y escucha. Entonces, bueno, ya me fui por otro lado donde tenía pensado, pero voy a regresar para terminar porque ya se fue el tiempo donde comencé. Y esa es la importancia de orar con fe. Cuando oramos con la palabra rema, es la palabra rema cuando oímos su voz hablándonos. La fe viene de oír su voz. Ahora, pregunto a ustedes, ¿qué pasa con tu fe en la oración? Estamos hablando ahorita, pero en cualquier momento. ¿Qué pasa con tu fe cuando tú sabes que Dios te ha hablado? Cuando tú sabes, o sea, sabes en tu espíritu que Dios te ha hablado. ¿Qué pasa con tu fe? Hay una explosión de fe. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te está hablando y te está diciendo lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Amados, estamos viviendo en días tan peligrosos. No es opcional oír su voz, es necesario. Nada más en la vida cotidiana, de saber a dónde ir, a qué horas y con quién. O sea, nuestra vida puede depender de esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios anhela la comunión con nosotros, anhela hablarnos. Vemos en la vida de Jesucristo, modelo perfecto. Lucas 11:1, que los discípulos vieron a Jesús orando por un lado, probablemente fue uno de esos que pasó la noche orando, y en la mañana lo vieron orando
y vieron algo que ellos no tenían en su vida de oración. Y eso es Lucas 11, después de Lucas 10 y Lucas 9, donde Dios les dio poder y autoridad para sanar, para echar fuera demonios y todo demás. Y todavía vinieron diciendo, Señor, enséñanos cómo orar. Wow. Mi pregunta es, ¿qué vieron? Y para mí lo que vieron fue una comunión tan íntima entre el Padre y Hijo, que eso es lo que les hacía falta. O sea, piénsalo bien, podemos movernos en los dones de poder, en sanidades, milagros, y yo quiero más de esos dones, quiero más de esa unción en mi vida. Lo necesitamos, pero y puedo tener esos dones y no tener esa comunión íntima con el Señor. Y a lo largo, amados, puede ser que nos puede desviarnos porque no estamos oyendo la voz del Señor dirigiéndonos en todo momento. Dice Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres, Cristo dijo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, di conmigo, creyendo, todo lo que pidieres en oración, creyendo, recibiréis. Y un día el Espíritu Dios sopló sobre este versículo, no hace muchos años, y me dijo, Kevin, ¿qué porcentaje de tus oraciones oras con fe? Muy buena pregunta. Porque si entiendo lo que Cristo dijo, me está diciendo, si no oras con fe, quién sabe cómo te vaya a ir. Pero todo lo que pidieres en oración creyendo. Wow. Pues sí. ¿Sentiste esto? Yo sentí el Espíritu Santo, pum, un sello ahí, un soplo ahí. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, recibiréis garantizado 100%. Yo creo que todos queremos que todas nuestras oraciones sean contestadas. Pues tenemos que orar con fe. ¿Y la fe de dónde viene, amados? Viene de oír la voz del Señor, hablándonos como sea, como te digo, nos puede hablar como sea, pero mayormente, sobre todo, nos habla por su palabra. Entonces quiero orar por ustedes. Según mi reloj ya se me fue el tiempo. Y voy a pedir que en estos días necesitamos orar con fe como nunca antes. Me encanta lo que dice en Lucas 1, 35 o 37, la conversación entre la Virgen María y el ángel Gabriel. El ángel Gabriel terminó diciendo que pues iba a embarazarse sin conocer el hombre y terminó diciendo porque no hay nada imposible para Dios. Y Susan me estaba compartiendo, estaba estudiando viendo ese versículo en el griego y literalmente ese versículo dice porque ninguna palabra rema jamás fallará. O sea, entendemos esto. Dios no es hombre para mentir. Dios no puede mentir. Pero de alguna manera aquí, cuando habla de la palabra rema, la palabra soplada entendemos que todo esto salió de la boca de Dios en un momento dado. O sea, todo esto salió siendo palabra rema. Por decirle así, por el tiempo, convirtió en palabra logos. Entonces viene el autor de este libro, el Espíritu Santo, soplando sobre ella, volviendo a cobrar vida de lo que en el griego se dice la palabra rema, la palabra vivificada de nuevo, soplada, revelada, iluminada, lo que tú quieras. Y el Espíritu Santo es un genio para hacer esto.
y sabe la palabra que tú, que cada uno de nosotros necesitamos en todo momento. Entonces, viendo a Cristo como modelo, Cristo su vida de oración, y es muy notorio, hace años escuché a Miguel López compartiendo sobre el hecho que Cristo prácticamente nunca hablaba para sanar a los enfermos, nada más les daba la palabra rema. Toda palabra que salió de la boca de Jesucristo era palabra. Por eso, ¿cuántas veces lees? Y se dieron cuenta que este hombre no hablaba como otros hombres, porque este hombre hablaba con autoridad. Porque estaba hablando de partidos, creo que Susan compartió este versículo mañana, Juan 12:49. Cristo dijo, el Hijo no habla por su propia cuenta, sino yo hablo lo que oigo de mi Padre y sus palabras son palabras de vida eterna. Y de la misma manera en Juan 16:13 en adelante, cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. La misma frase. O sea, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino Cristo dijo, hablará todo lo que oyere de mí. Y luego Cristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo solamente hablo lo que oigo de mi Padre. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces nosotros tenemos, y luego Cristo dijo en Juan 16, que todo lo que tiene el Padre es mío, y lo volvió a repetir. Por eso digo, que Él no va a hablar su propia cuenta, va a hablar todo lo que oyere de mí. O sea, en pocas palabras está diciendo, el mismo Espíritu que está en ti, en cada uno de nosotros, está en el Sod, en el concilio de Dios, en el secreto de Dios, está escuchando la intercesión de Cristo Padre y la respuesta del Padre al Hijo. ¿Les interesa saber cómo está Cristo intercediendo por ti y qué respuesta está dando el Padre? Sí se puede, por medio de la comunión con el Espíritu Santo, porque Él va a revelar todo lo que tú necesitas saber. Señor, gracias. Señor, yo bendigo esa congregación, esas familias en Boca del Río. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, yo pido en el nombre de Jesús que ellos descubran como nunca antes las riquezas de tu palabra. Y en la comunión con el Espíritu Santo, Señor, van a empezar a escuchar y sentir ese soplar del Espíritu Santo sobre esa palabra que va a surgir, palabra rema, palabra vivificada, la que va a producir fe en sus vidas. Señor, sentimos que hay un ataque tan fuerte de parte del diablo a través de esa plaga contra nuestra fe. Hace años vi un cuadro que decía, el temor, miedo tocó la puerta, la fe la abrió y no había nadie. Señor, necesitamos, ayúdanos a entender que realmente el miedo y el temor es tener fe, más fe en el diablo que fe en ti, Señor. Es una fe negativa que activa el poder del enemigo hacia nuestras vidas. Pero, Señor, es la fe que viene de oír tu voz, hablándonos. Señor, como tú quieras hablarnos, háblanos, Señor. Que escuchemos, Señor, tu voz en noches, con sueños espirituales, con visiones, Señor, con cuadros, pero Señor, sobre todo de oír.
Y Señor, ayúdanos a entender que tenemos que oír atentamente. Como tu palabra dice en Deuteronomio 28:1, si oyereis hoy atentamente a mi voz y pongas por obra estas palabras, estas bendiciones les alcanzarán, no van a poder escaparlas. Y vienen todos esos versículos de bendición en la entrada, la salida, en el fruto de tu vientre, en tu provisión, en todo, Señor. Señor, destapa nuestros oídos. Perdónanos, Señor, si hay cería en nuestros oídos, si hay cerdas, si hay orgullo, si hay falta de perdón, si hay crítica, prejuicio. Señor, en estos días, tú nos estás llamando más adentro, más arriba, para oír tu voz, para oírte atentamente, Señor, de entrar en el secreto de Dios, sin distracciones y oír atentamente a tu voz. Porque sí vamos a oír tu voz. Porque tú vives por hablarnos. Tú vives por revelarse a nosotros. Así es que bendigo tus hijos. Señor, guárdalos, cuídalos. Señor, tu palabra dice en Proverbios 4, versículos 20 a 22, hijo mío, está atento a mis palabras. Porque termina diciendo, porque son medicina para tu cuerpo, Señor. Señor, aún es la medicina indicada en esos tiempos, Señor, de oír atentamente. Óyeme atentamente. Isaías 55, 1 y 2. Óyeme, oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Oh Señor, destapa nuestros oídos. Queremos oír tu voz. Señor, haz lo que tengas que hacer para destapar nuestros oídos. Un día en la casa de oración, me empezó a doler este oído horrible y un intercesor vino conmigo, me dijo, ¿te duele ese oído, verdad? Y dije, sí, ¿cómo sabes? Porque veo un ángel parado a tu lado con su dedo metido en tu oído, abriéndolo para que puedas oír la voz de Dios mejor. Señor, si tienes que mandar un ángel a cada uno, manda. Sí. Destapa nuestros oídos en esos días. Es necesario oír tu voz para tener fe, para orar con fe, para vivir. Señor, tú dices en Mateo 4:4, no solo el Logos dice, escrito está, el Logos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino todo rema que sale de la boca de Dios. Señor, necesitamos oír tu voz para vivir, pues. Yo bendigo cada uno, sus oídos espirituales, destápalos. Destápalos como nunca antes, para orar con fe, para vivir la vida cotidiana, para ser guiados por el Espíritu Santo, para saber tu voluntad y caminar en ella, Señor. Te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú quieres revelarte a nosotros, Señor. Queremos conocerte más. Queremos caminar en una mayor comunión a través de esa maravillosa vehículo que se llama la oración. El dialogar contigo, Señor. Gracias, Padre. Tu presencia en cada hogar. Y Señor, levanta, ayúdalos, sobre todo los hombres, los padres y hombres, para edificar el altar de la oración, el altar devocional en cada casa, Señor. Porque son días de intimidad entre la familia y de crecer nuestro conocimiento de ti.
y en nuestro oír tu voz. Estoy escuchando ahorita parte Espíritu Santo. Voy a hablar a tus hijos. Voy a hablar a tus hijos a través de ti, pero directamente a ellos. No tengan miedo de tener tiempos devocionales donde preguntas a tus hijos qué te está diciendo Dios y van a ser sorprendidos de lo que Dios va a revelar a través de tus hijos. Y estoy viendo no solamente jóvenes y adolescentes, estoy viendo niños pequeños. Señor, haznos sencillos como ellos, con esa fe tan sencilla. Señor, que se edifican los altares de devoción y devocional y de oración en cada casa en Boca del Río, Señor. Tu presencia morando. Los sacerdotes de la casa estableciendo orden divino para que se manifieste tu gloria, tu presencia y en el nombre de Jesús. Amén. Me paro porque si no, sigo. Que Dios les bendiga.